Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos en este lunes a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Y como siempre es un gozo y un privilegio estar juntos para aprender más de la palabra. Que el Señor abra nuestro entendimiento, que podamos ser receptores de la palabra y podamos compartirla a otros. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bendición, Padre, por tu Señor, porque tú tienes tanta paciencia para con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando el mensaje, Padre. Que lo reciban de parte tuya, no de parte mía, sino tuya, Señor. Y que podamos crecer y podamos, Señor, ser portadores de tu gloria, en el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. En esta tarde vamos a seguir ahí en Mateo 15, en el versículo 21. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Hasta ahí vamos a leer ahorita y vamos a seguir adelante. Y este es un pasaje difícil de entender debido a la aparente actitud de Jesús hacia una persona con una necesidad desesperante. El Señor guardó silencio, dice el versículo 23, dice, pero Jesús no le respondió palabra, no le respondió palabra, y eso es tan raro en el Señor Jesús, pero luego fue muy preciso. Sin embargo, es necesario recordar una cosa nosotros. No sabemos lo que estaba ocurriendo en el corazón de la mujer. En cambio, Cristo sí sabía. Cuando tú vienes al Señor Jesús, el Señor conoce tu necesidad, pero también conoce cómo viene tu corazón, cómo viene tu espíritu, cómo estás delante de Él. Él conocía cada pensamiento del corazón de esta mujer y sabía con exactitud lo que le faltaba para ser llevada a la fe, a que ella no solamente recibiera la sanidad, sino la salvación. Cristo no estaba rechazando a la mujer, ni estaba rehusándole suplir la necesidad. Cristo nunca le dio la espalda a ninguna persona. Cristo no fue ni duro ni malo con la mujer. Su justicia nunca se manifiesta excepto contra el pecado. Al principio la mujer vio a Jesús como el Hijo de David solamente, con un gran hacedor de milagros. Lo veía solamente en términos de poder terrenal, como un gran hombre, como un gran maestro, como mucha gente ve al Señor Jesús, como un buen hombre, pero no como el Salvador, no como el Hijo de Dios. Así que el Señor tuvo que llevarla a liberar ese pensamiento y ella pudiera recibir otra cosa. Ella necesitaba crecer en su concepto de Cristo. El hecho de que la mujer necesitaba crecer en su fe probablemente es la clave para interpretar lo que ocurre entre Cristo y ella. Ella simplemente tenía que aprender paso a paso que Jesús es el Señor. Hay gente que recibe al Señor como sanador, pero no como el Señor. Y esta mujer tuvo que ir paso a paso, conociendo que Él es el Señor, que Él es el Señor que merece adoración. Él es el amo de toda la vida y personas. Entonces tenemos que entender, fíjense cómo dice ahí, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Jesús se retiró a las regiones de los gentiles.
Ya lo habíamos visto ahí en Nazaret, en Capernaum. Pero ahora lo vemos en las regiones. Se retiró al límite norte de Tiro y Sidón. La palabra región significa puerto o límite. Jesús estaba retirando deliberadamente a los límites de un país gentil. Porque tú y yo, que somos gentiles, necesitamos al Señor Jesús. El Señor necesitaba tiempo y quietud para prepararse, tanto a sí mismo como a sus discípulos. Pero para el final que Él no iba a estar. El único lugar donde podía encontrar libertad de las multitudes y de sus opositores era en la región norte, la zona que lindaba con un territorio gentil. Ningún judío entraría a la zona gentil. Desde ahora hasta reingresar a las regiones de Magdala, sus milagros son a favor de los gentiles. En este pasaje, una mujer desesperada se acercó a Jesús. Es de notar que este evento anticipaba la expansión del Evangelio a todo el mundo. Ahí fue cuando el Señor Jesús comenzó a ministrar a los que no eran judíos. A los que no eran judíos. Tenemos que entender eso, mis amados, que no eran judíos. Entonces, los cananeos no eran enemigos comunes. Los cananeos eran enemigos ancestrales de los judíos, pero no de Jesús. Para Él no hay enemigos más que el diablo. En el versículo 22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Un clamor de necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú clamaste por algo, que una necesidad apremiante? Un clamor, no un Señor te pido, no, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Entonces tenemos que entender el clamor por misericordia. Esta mujer clamó por 3 cosas. Clamó por misericordia. No importa la necesidad, Jesús no puede pasar por alto un clamor desesperado pidiendo misericordia. Pero 2 cosas son esenciales. Es preciso clamar por misericordia y es preciso clamar al Señor, al verdadero Señor, al único que nos puede contestar. Ella clamó que le oyera el Hijo de David. Ella clamó, pero no en favor de sí misma. A veces nomás yo, mí, lo mío. No, ella estaba orando por su hija, por otra persona. Su hija tenía una gran necesidad. Su hija estaba bajo el poder de Satanás. Tenemos que entender, tenía un concepto inadecuado de Jesús. Sin embargo, recibió la atención del Señor. ¿Cómo? La mujer tenía 2 virtudes que Jesús no pudo pasar por alto. Primero, realmente amaba a su hija. Y el amor mueve montañas. El amor mueve corazones. Ella la amaba tan profundamente que consideraba propio el problema de su hija. Ten misericordia de mí, clamaba. Su amor era mucho más que amor o simpatía normal. Era una auténtica identificación, una unión de vida, lo que sentía entre ella misma y su hija. Se acercó a la persona indicada, a Jesús mismo, y clamó por misericordia, a pesar del entendimiento inadecuado que tenía él. Ella hizo lo correcto, se acercó
al verdadero Señor, al Mesías. ¿Cuántas personas crees tú que están experimentando que ahorita sus hijos están viviendo bajo la influencia de Satanás, ya sea por drogas, ya sea por vicios, por mujeres, por dinero, o por hechicería, o porque les pusieron un trabajo? ¿Cuántas personas están sufriendo de eso? ¿Cuántos seres queridos tendrán sus necesidades suplidas si intercediéramos por ellos, como esta mujer por su hija? ¿Amamos honestamente como ella? ¿Clamamos honestamente al verdadero Señor, tal como fue revelado en la Escritura? ¿O clamamos con nuestra propia idea de Dios? Dice Juan 14, 13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que creerle al Señor, tenemos que creerle. Vamos a orar, mis amados, en esta tarde. Si tú tienes una necesidad apremiante, si tienes un ser querido en vicios, bajo el poder de Satanás, en rebeldía total, rechazando toda autoridad, el Señor puede ayudarte a ti a través del amor que tienes por tu ser querido, así como esta mujer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos clamar como clamó esta mujer. Clamar, Señor, con un clamor sincero, Padre. Hay tanta necesidad ahorita con esta pandemia. Hay tanta necesidad, Padre bendito. Te pedimos que tú suplas esas necesidades, Padre. Padre, hay tantos jóvenes, tantos maridos, tantos hijos, tantos que están bajo el poder de Satanás. Muchachas jóvenes que se ponen rebelde contra sus padres. Oh Señor bendito, bendice a esos hijos, Señor. Atráelos con cuerdas de amor ante tu presencia, Dios. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús, bendícelos. Sácalos de esa prisión, Padre. Rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos también por todas las familias que han perdido un ser querido. Bendícelos, Padre bendito. Seguimos orando, Señor, por Ricardo Martínez, que hoy le van a despertar de ese coma, Padre. Oh, Señor, que ese cerebro comience a funcionar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso es haber estado juntos. Los espero mañana martes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.